Prometeo, el titán del fuego y el regalo a la humanidad. ¿Te imaginas un mundo sin fuego? Sin luz, sin calor, sin cocina, sin metalurgia, sin arte ni ciencia. Así era la vida de los primeros hombres, según la mitología griega, hasta que un titán rebelde cambió su destino para siempre. Su nombre era Prometeo, y esta es su historia. Prometeo era uno de los hijos de Jápeto, un titán que se enfrentó a Zeus y los dioses olímpicos en una guerra por el control del universo. Sin embargo, Prometeo era diferente a sus hermanos. Era inteligente, astuto y previsor. Por eso, decidió cambiar de bando y ayudar a Zeus a derrotar a los titanes con sus estrategias y engaños. Zeus le perdonó la vida y le encargó, junto con su hermano Epimeteo, la tarea de crear y dotar a las criaturas de la tierra. Epimeteo se ocupó de repartir los dones entre los animales: pieles, plumas, garras, colmillos, alas, velocidad, fuerza, etc. Pero cuando llegó el turno de los hombres, no quedaba nada para ellos. Estaban desnudos, desprotegidos y débiles. Prometeo sintió pena por ellos y decidió darles un regalo especial: el fuego. El fuego era el símbolo del poder y la sabiduría de los dioses. Solo ellos podían usarlo y controlarlo. Prometeo se atrevió a robarlo del carro del sol o de la forja de Hefesto y lo escondió en una caña hueca. Luego lo llevó a los hombres y les enseñó cómo usarlo para calentarse, cocinar, iluminarse y fabricar herramientas y armas. Así comenzó la civilización humana. Pero Zeus no tardó en descubrir el robo y se enfureció con Prometeo. Lo consideró un traidor y un ladrón. Para castigarlo, lo encadenó a una roca en el Cáucaso y envió un águila a devorarle el hígado cada día. El hígado le crecía de nuevo cada noche, así que el suplicio se repetía eternamente. Pero eso no fue todo. Zeus también quiso castigar a los hombres por aceptar el fuego de Prometeo. Para ello, ordenó a Hefesto que creara una mujer de arcilla llamada Pandora. Le dio vida y belleza, pero también le infundió curiosidad y astucia. Luego la envió a la tierra con una caja que contenía todos los males, enfermedades, guerras, mentiras, dolor, etc. Pandora llegó a la casa de Epimeteo, que se enamoró de ella y la acogió como esposa. Prometeo le había advertido que no aceptara ningún regalo de los dioses, pero Epimeteo no le hizo caso. Un día, Pandora no pudo resistir la tentación y abrió la caja. Los males se escaparon y se esparcieron por el mundo. Solo quedó dentro la esperanza. Prometeo es uno de los personajes más admirados y controvertidos de la mitología griega. Su nombre significa, el que ve antes, o, el que piensa antes. Representa el espíritu rebelde, creativo e innovador del hombre. Su gesto de dar el fuego a la humanidad simboliza el progreso y la cultura. Pero también implica un desafío a los dioses y una transgresión del orden establecido. Por eso, sufre las consecuencias de su osadía y su generosidad. Prometeo es el héroe trágico por excelencia. Su destino es sufrir por amor a los hombres. Su castigo es eterno e injusto. Pero su voluntad es indomable e inquebrantable. No se arrepiente ni se rinde. Espera pacientemente su liberación, que según algunas versiones, llegará de la mano de Heracles, el semidios hijo de Zeus. Prometeo es el titán del fuego y el regalo a la humanidad. Su leyenda nos inspira a buscar la verdad, la libertad y la felicidad, pero también nos advierte de los riesgos y las responsabilidades que conlleva. Prometeo es, en definitiva, el reflejo de nuestra propia condición humana. En la filosofía, Prometeo representa el desafío al orden establecido por los dioses, la búsqueda de la verdad y la libertad, y el desarrollo de las artes y las ciencias. Algunos filósofos que han reflexionado sobre el significado de Prometeo son Platón, que lo menciona en su diálogo Protágoras como el benefactor de los hombres; Luciano de Samosata, que lo presenta como un héroe irónico y escéptico; o Marx, que lo reivindica como el símbolo de la autoconciencia humana 12. En la literatura, Prometeo ha sido el protagonista o el motivo de numerosas obras de diferentes géneros y épocas, que han explorado sus dimensiones trágicas, heroicas o utópicas. Algunos ejemplos son la tragedia Prometeo encadenado, atribuida a Esquilo, que narra su castigo y resistencia; el poema Prometeo desencadenado, de Shelley, que imagina su liberación y triunfo; o la novela Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley, que recrea el mito desde una perspectiva gótica y crítica 345. Prometeo es, en definitiva, una figura clave para comprender la relación entre el hombre y los dioses, entre la razón y la fe, entre el individuo y la sociedad. Su mito nos invita a cuestionar los límites y las posibilidades de nuestra condición humana. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este video sobre Prometeo, el titán del fuego y el regalo a la humanidad.
Si les ha gustado, no olviden darle un like, compartirlo y suscribirse al canal para no perderse los próximos videos sobre mitología, filosofía y literatura. También pueden dejarme sus comentarios, sugerencias y preguntas. Me encantará leerlos y responderles. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Sonrisa.